Bueno, como todos los días jueves, por lo general tenemos invitados que están conformando este denominado Plan Apple con referentes de distintas instituciones, empresas que hacen a la seguridad en la comunidad. Y esta vez nos toca dialogar con el señor Néstor Aedo, que es, corríjame, Eduardo. Siempre digo Néstor. Eduardo Aedo, que es capacitador del transporte de materiales peligrosos. También yo antes decía sustancias, pero él nos va a aclarar. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Uber, ¿cómo estás? Bueno, contanos por qué no materiales, no sustancias peligrosas. ¿Por qué entendemos que es una sustancia o un material peligroso más precisamente? Hace muchos años, década del 60, más o menos, estamos hablando del siglo pasado, se iniciaron acciones tendientes a normalizar la actividad de producción, de transporte, utilización de productos químicos, porque habían ocurrido graves accidentes con altos costos en vidas humanas, contaminación ambiental, pérdidas económicas. Y uno de esos intentos fue del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el DOT, que creó una legislación refiriéndose a las mercancías peligrosas, o sea, más amplio que las sustancias químicas, donde la sustancia química, o ahora material peligroso, formaba parte de un artículo elaborado. Yo recién te daba el ejemplo de una balita calibre 22. Bueno, en su momento una balita calibre 22 era considerada una mercancía peligrosa, dado que era un objeto complejo donde había un fulminante, que era fulminato de mercurio, ahora el resorcinato de plomo, y el propelente, que era pólvora. Bueno, ahora se vuelve a los orígenes, se habla de material peligroso. Básicamente, al decir material peligroso nos estamos refiriendo a un producto químico, que puede ser de origen natural, como un hidrocarburo que se extrae, un mineral que se extrae a cielo abierto o en galería, depende del tipo de yacimiento, y fórmulas complejas, química orgánica, inorgánica, aleaciones, mezclas, compuestos coordinados, muy complejo. Ayer a la noche busqué en la base del Chemical Abstract Service, que es el registro mundial de productos químicos, y anoche existían 155 millones de productos químicos distintos. En este momento que estamos hablando vos y yo, esa cantidad ha sido superada. Claro. Porque hora por hora están ingresando nuevos descubrimientos de productos químicos y son siendo homologados, digamos, siendo registrados. Ahora, de ese enorme universo se achica mucho el campo en el orden comercial o industrial que es transportado, y estamos hablando de 2.500 a 3.000 productos químicos los más usuales. Y acá en Río Tercero, en el polo nuestro químico, tenemos más o menos unos 30 materiales peligrosos distintos. Bien, vamos a la localía y hablar de lo que significa, ¿no?, la ciudad de Río Tercero, con un interesante polo químico, industrial, donde hay una diversidad, como lo estás marcando, y se produce el transporte de las mismas sustancias, materiales, que salen vía por la ruta que uno puede ir conviviendo, trasladándose detrás de un pesado camión que tiene sustancias químicas, elementos químicos que pueden ser muy nocivos al momento de un riesgo de una accidentología, por ejemplo. Así es. Tenemos que decir que el material peligroso es algo que se produce por una razón, que es que resulta útil para algún aspecto de la vida humana moderna, nos es útil para algo, para algún proceso. Pero, además de esa propiedad útil, paralelamente tiene propiedades que lo hacen peligroso para la vida, la salud humana y para el medio ambiente. Entonces, esas propiedades peligrosas también se le agregan otras propiedades más, que son las propiedades físicas, que condicionan su comportamiento. O sea, por ejemplo, un líquido, ¿es soluble en agua o no? Si no lo es más liviano que el agua o es más pesado que el agua? Un gas, ¿es más liviano que el aire o más pesado que el aire? Eso determina mucho, sobre todo, la respuesta a emergencia, el accionar de bomberos o defensa civil o personal de fábrica a la hora de una emergencia. Correcto. Y el método de transporte también. Sí, porque ¿qué métodos se utilizan? Claro, métodos y materiales. Por ejemplo, no podés transportar cualquier producto en un camión de cualquier material. Tiene que haber una compatibilidad. Entonces, mensualmente en Río Tercero se mueven más de 2.000 camiones con materiales peligrosos. Petroquímica Río Tercero, unos 500, Fábrica Militar otro tanto, y Atanor, que tiene un mayor movimiento, son 700 camiones mensuales. ¿Y militar? ¿DPQ? Por eso digo, Fábrica Militar tiene 500, Petroquímica 500, y tenés 1.000 y 700 de Atanor. Y a eso le tenés que sumar algo que lo vemos cotidianamente y no lo percibimos así nomás como material peligroso, pero lo es, que son los hidrocarburos, los combustibles líquidos que entran a nuestras estaciones de servicio. Claro. Tenemos una cantidad importante de gasoil, de nafta, de alconafta, de gases licuados de petróleo que ingresan a la ciudad.
Y luego tenemos una cantidad pequeña, pero que está en todos los hogares, que ¿quién no tiene en su casa un litro de solvente, de thinner, de aguarrás? ¿Quién no tiene un aerosol, herbicida? ¿Quién no tiene un insecticida? ¿Quién no tiene hipoclorito de sodio, agua lavandina? Eduardo, ¿cómo se capacita la gente? Porque estamos hablando de que sos instructor, capacitador. Sí. Es decir, yo me transformo en un conductor, un chofer de un camión que uno los ve, son una belleza por la calidad que tienen. Digo, Ahí dijiste algo importante, ha mejorado mucho el parque automotor en el transporte. a eso me refiero, Sí. por toda la infraestructura que obedece a ciertas normas de seguridad para el transporte de estos materiales que estamos diciendo, ¿no? Sí. Desde la señalización, que alguna vez lo hablamos, digo, pero ¿qué debe saber el conductor de un camión al momento de un siniestro? Recuerdo que hace años ocurrió algo similar en el ingreso de la ciudad de Almafuerte, sí, donde acudieron bomberos y también ellos tienen que tener la práctica necesaria para acudir y sofocar ciertos siniestros. Así es. Un conductor, para hacerlo, tiene que superar rigurosos exámenes psicofísicos que determinen su aptitud para la conducción y tiene que hacer una capacitación inicial para comenzar en la actividad y luego tiene que actualizarla anualmente, con cursos que lo actualicen en cuanto a nueva legislación que pueda aparecer. Porque me estás diciendo, van surgiendo nuevos materiales, entonces sí, hay que estar adaptándose, ¿no? Inclusive la legislación va cambiando en todos los aspectos. Vos hablabas recién de la calidad de los vehículos. Sí. Claro, antiguamente veíamos camiones medios desvencijados, atados con alambre, diríamos, vulgarmente. O tanques de chapas gruesas, mientras que hoy son de acero. Bueno, las normas exigen que el tractor, el vehículo que tracciona, el camión, como diríamos simplemente, no tenga una edad superior a los 10 años, tiene controles, revisiones técnicas obligatorias anuales, otro tipo de ensayos para los que llevan hidrocarburo, como estanquidad, espesor de la pared, ultrasonido, tiene control. Y los choferes tienen que hacer una capacitación para obtener la licencia, pero luego las empresas, como el caso de Servipaís, la empresa que yo represento en este momento, a través de SOAMAS y la consultora de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, capacitan, tienen programas anuales de capacitación donde se les va capacitando en muchos aspectos que hacen a la actividad, y uno de ellos es la respuesta a la emergencia, quizás el más importante. ¿No es cierto? Se los capacita sobre cómo proceder en el caso de accidente en las distintas situaciones que se pueden producir. Básicamente los escenarios son tres. En el dador de carga, mientras está cargando, puede producirse un accidente durante el transporte y en el cliente efectuando la descarga. Entonces, se los capacita para que la actividad de transporte no impacte o impacte lo menos posible, si no se logra, en el medio ambiente. Se trata de que el trabajo de transporte, carga y descarga sea cada vez más pulcro, más respetuoso del medio ambiente. Correcto. Y por allí también pasa los bomberos voluntarios, ¿no? Que constantemente van utilizando nuevas técnicas, conociendo otros Aparecen productos. novedades muy importantes en el terreno de la capacitación básica, ya la tienen desde hace años, ya conocen bien lo que es la identificación, las propiedades. Aquí nosotros en Río Tercero tenemos una gran cantidad de corrosivos, por ejemplo, que es una de las propiedades peligrosas, donde Fábrica Militar es el mayor productor, que tiene el ácido nítrico 98, 65, el óleo, el ácido sulfúrico 98. Petroquímica tiene PAC, que es un corrosivo ligero, ácido clorhídrico, soda cáustica, hipoclorito de sodio, algunos son ácido, otros alcalino, pero básicamente son corrosivos. Atanor también, al tener planta de clorosoda, tener soda cáustica, hipoclorito y ácido clorhídrico. Y tóxicos, Atanor tiene una producción importante de tóxicos, en estado sólido algunos, otros líquidos, que son el ácido 2,4-D, los ésteres butílicos del ácido 2,4-D. Y Petroquímica tiene el TDI. El TDI es una sustancia líquida que tiene propiedades tóxicas. Entonces tenemos oxidantes como el agua oxigenado, peróxido de hidrógeno, que produce Atanor exclusivamente. Tenemos una variedad. Y están los residuos peligrosos también, que son considerados como los materiales peligrosos. O sea, son sustancias que ya perdieron valor significativo desde el punto de vista económico, comercial, y que son transportados a centros de disposición final. Eduardo, podríamos seguir hablando de muchísimos temas, es muy amplio, pero veo que se está trabajando constantemente, desde tu área estás actualizando también la información a choferes, a empresas, a bomberos también, me imagino que sos convocado para la charla. Sí, así es. Menos ahora porque tenemos una ventaja para los bomberos de que hay una enorme disponibilidad de información a través de
Vía internet, web. vía web. Claro. Antiguamente los capacitadores, yo comencé con estas actividades en el año 1988, El mundo cambió ya. éramos un Siglo elemento XXI. necesario en aquella época, Sí. y afortunadamente ahora no lo somos tanto porque la información está disponible en la web. Gracias, Eduardo, por venir. A vos, Huber.